Fue a la boda de su hija y la echaron frente a todos por no combinar con el evento. Esa noche, canceló todas las tarjetas que sus hijos usaban. Al día siguiente, todos aparecieron llorando en su puerta, pero ya era demasiado tarde. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Mercedes Zavala despertó con el sonido tenue de los pájaros que solían posarse en el cableado frente a su casa. Abrió los ojos con lentitud, acostumbrada ya al peso suave de los años sobre su cuerpo. La luz de la mañana entraba tímida por las rendijas de la persiana, iluminando la habitación de tonos cálidos y tranquilos. A sus 75 años, Mercedes vivía sola en la misma casa donde había criado a sus 4 hijos. Una casa modesta pero cuidada con amor, decorada con flores frescas que ella misma cultivaba, retratos antiguos en los muros y cojines tejidos a mano sobre el sillón. No era grande, pero estaba llena de historias. Desde que su esposo falleció hacía más de una década, Mercedes había aprendido a convivir con la ausencia. Nunca se sintió abandonada, al menos no al principio. El fondo económico que heredó de él, producto de muchos años de trabajo en la ferretería del barrio, le permitió vivir sin apuros. No era una fortuna, pero sí lo suficiente para no tener que preocuparse. Y con su alma generosa, Mercedes decidió compartir ese alivio. Sin consultarlo demasiado, habilitó extensiones de sus tarjetas para sus hijos, Leticia, Gabriela, Jorge y Sofía. Cada uno podía usarlas en momentos de necesidad. Para emergencias, les decía. Pero pronto esas emergencias se volvieron parte de la rutina: colegiaturas, pagos de renta, súper, citas médicas. Mercedes no se quejaba. Para ella, era su manera de seguir siendo madre, de no volverse una figura lejana. Mientras ellos tuvieran lo que necesitaban, ella sentía que seguía siendo útil. De todos, Leticia era la más complicada. Su hija mayor. Siempre ambiciosa, siempre impecable, siempre con un gesto de superioridad que se marcó más con los años. Había logrado abrir su propia empresa, y aunque eso parecía motivo de orgullo, su relación con Mercedes se fue enfriando. Años atrás, Leticia le pidió una gran suma del fondo familiar para invertir en su crecimiento profesional. Mercedes, con el corazón en la mano, le dijo que no podía entregarle tanto dinero, que era un recurso que debía repartirse entre todos. Esa negativa fue como una herida abierta. Leticia se distanció. No volvió a visitar con frecuencia, no llamó en fechas importantes, y cuando lo hacía, era para hablar de cosas prácticas, nunca con calidez. Pero lo que Mercedes no pudo entender fue cómo, a pesar de ese distanciamiento, Leticia siguiera usando la tarjeta con total normalidad. Como si la ayuda fuera un derecho. Como si la presencia económica de su madre fuera obligatoria, pero su presencia emocional, irrelevante. Una mañana cualquiera, Mercedes recibió la llamada de su prima Chayito, una mujer de voz cantarina y chismosa de corazón noble. Después de los saludos de rutina y las bromas sobre los achaques de la edad, soltó la bomba. ¿Ya estás lista para la boda de Leticia? Mercedes se quedó muda. ¿Cuál boda? ¿Cómo que cuál? Pues la suya. Este sábado. Que se casa con un empresario, uno que tiene tiendas por toda la zona metropolitana. Dicen que la boda será de revista. Mercedes tragó saliva. No, no me ha dicho nada. ¿Cómo que no te ha dicho nada? Pero si ya tienen la lista cerrada. Mercedes colgó la llamada con el corazón encogido. La mente le daba vueltas. Tal vez la invitación se había perdido. Tal vez querían sorprenderla. Tal vez. Pasó esa semana en silencio. No dijo nada a nadie. Pero cada noche, al prepararse su té de manzanilla, le pesaba más la posibilidad de que su hija no la hubiera querido allí. De que el lazo que alguna vez las unió se hubiera deshilachado sin remedio. El sábado llegó. Mercedes se arregló con esmero. Usó su vestido favorito, uno azul cielo con bordado de flores, que había guardado para ocasiones especiales. Se peinó como solía hacerlo en los cumpleaños familiares, se perfumó con agua de rosas y tomó su pequeño bolso de cuero marrón. Salió de casa con el corazón dividido entre ilusión y duda. El salón de eventos estaba a las afueras de la ciudad, en una zona exclusiva. Mercedes llegó en taxi. Desde lejos, las luces, la alfombra roja y los arreglos florales imponían una escena digna de revista. Al entrar,
Notó las miradas. Nadie la saludaba. Los invitados, vestidos de etiqueta, la observaban con curiosidad, como si su presencia rompiera una armonía impuesta. Entonces la vio. Leticia. Hermosa, altiva, con un vestido blanco sin una arruga, los labios perfectos, la mirada calculadora. Caminó hacia ella con paso firme, como quien va a poner orden en una sala. «Mamá», dijo con una sonrisa fingida. «Qué sorpresa verte aquí». Mercedes sonrió, nerviosa. «No recibí invitación, pero pensé que quizás se había extraviado». Leticia se acercó más, bajó la voz y sin perder la sonrisa, soltó. «Esta boda es muy íntima, mamá. Gente importante, empresarios, no es un evento para todos. No combinas con el tipo de ambiente que queremos proyectar». Mercedes sintió como el alma se le caía al suelo. La sangre se le enfrió. Trató de sostenerse con dignidad. «Leti, yo solo quería acompañarte. Soy tu madre». Leticia se acercó aún más. Ya no sonreía. «Te lo pido por favor. Retírate. Este día es demasiado importante para que haya malentendidos». Acto seguido, hizo una seña discreta a un mesero. El joven se acercó, confundido. Leticia susurró algo en su oído. Mercedes no escuchó las palabras. Solo sintió la vergüenza. «Por aquí, señora», dijo el muchacho, con tono amable pero firme. Mercedes echó un vistazo rápido al salón. Vio a sus otros hijos, Gabriela, Jorge, Sofía. Estaban ahí, bien vestidos, en mesas con otros invitados. Ninguno se levantó. Ninguno dijo nada. Bajaron la mirada. Fingieron no verla. Ella los miró uno por uno. Esperó, en silencio, un gesto. Una palabra. Algo. Pero no hubo nada. Se dio media vuelta. Caminó con pasos lentos, sin derramar una lágrima. El dolor no se gritaba. Se respiraba por dentro. Ya en casa, se quitó el vestido con calma. Lo colgó en el armario como si no hubiera pasado nada. Preparó un té, se sentó en la mesa y abrió el cajón donde guardaba sus estados de cuenta. Lo sacó, lo observó unos segundos. Y entonces, comenzó a tomar una decisión. La noche se posó sobre la ciudad como una sábana espesa y silenciosa. Dentro de su casa, Mercedes Zavala se sentó en la misma silla de siempre, frente a la mesa donde tantas veces sirvió café para sus hijos, donde ayudó con tareas escolares, donde cosió botones, donde lloró en secreto por preocupaciones que nadie más compartía. Pero esa noche no lloró. No gritó. No llamó a nadie. Solo estaba ella. Su libreta de apuntes. Su pluma. Y una calma amarga que no conocía. Frente a sí tenía su cuaderno de registros financieros. Había sido enfermera, contadora de hogar, madre, y en los últimos años, sin querer, una especie de banco informal para sus hijos. Con líneas ordenadas, había anotado cada gasto, cada pago con sus tarjetas, cada vez que uno de ellos necesitó algo. No por control, sino por responsabilidad. Gabriela, medicamentos mensuales, análisis clínicos, seguros. Jorge, renta de un departamento que nunca quiso compartir. Sofía, gastos de supermercado, útiles escolares de sus hijos. Leticia, restaurantes, boutiques, cafés caros, Uber ejecutivo. No les pedía explicaciones, ni reembolsos. Nunca puso límites. Nunca hizo preguntas. Lo que tenía, lo daba. Porque así fue criada. Porque así creía que se amaba. Pero ahora, al repasar esa libreta, sintió algo distinto. No tristeza. No rabia. Despertar. Recordó el momento exacto en que Leticia la miró a los ojos y le dijo: «No combinas con el evento». Recordó las cabezas agachadas de sus otros hijos. Y se dio cuenta de algo que le dolió más que cualquier rechazo. Se había vuelto invisible en sus propias relaciones. No como madre, sino como persona. Como mujer. Como alguien con voz, con dignidad, con lugar. La noche pasó en silencio. El reloj de pared marcaba las 3 de la mañana cuando Mercedes cerró su libreta y se levantó con movimientos lentos, pero decididos. Se acostó sin lágrimas. Y al cerrar los ojos, supo que algo en ella había cambiado para siempre. Al amanecer, se preparó un café sin azúcar y lo tomó despacio, como si cada sorbo marcara el inicio de una nueva etapa. A las 7 en punto, llamó al banco. Sus dedos no titubeaban.
Quiero cancelar todas las extensiones de mis tarjetas, dijo. La operadora le preguntó si quería hacer alguna excepción. Mercedes respondió con un rotundo no. También quiero cambiar las claves. Todas. Y bloquear los accesos en línea. ¿Desea dejar constancia escrita para sus beneficiarios? Mercedes guardó silencio unos segundos. No. Ellos lo sabrán, cuando lo necesiten. Media hora después, ya nada estaba vinculado. Ya no había tarjetas compartidas, ni permisos de retiro, ni compras automatizadas. Nada. Fue como cerrar una puerta sin hacer ruido. No escribió notas. No mandó mensajes. No dio explicaciones. No buscaba lastimar. Solo necesitaba recomenzar sin seguir sosteniendo a quienes no la sostuvieron cuando más lo necesitaba. Y mientras Mercedes preparaba su jardín, regaba sus plantas y tejía en el porche con su vecina Elena, en diferentes rincones de la ciudad comenzaron a encenderse las alarmas. Gabriela, al llegar a la farmacia, sacó su tarjeta como de costumbre para pagar su insulina. La dependienta le informó que estaba rechazada. Lo intentó 2 veces. Nada. Jorge recibió un correo del casero. Su pago de alquiler había sido devuelto. Revisó su aplicación bancaria y vio que su tarjeta estaba inactiva. Entró en pánico. Sofía, al llegar al supermercado con sus 2 hijos pequeños, no pudo pagar la cuenta. La tarjeta no funcionó. Probó con otra. Nada. Terminó sacando una pequeña cantidad en efectivo de su bolsa y dejando varios productos en la caja. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Leticia, aún en su luna de miel en Cancún, pidió vino en un restaurante de lujo. Cuando llegó la cuenta, intentó pagar con la tarjeta de siempre. Error. La mesera volvió. Lo intentó de nuevo. Error. Leticia frunció el ceño, sacó otra tarjeta. También falló. ¿Tiene otra forma de pago, señora?, preguntó la joven, incómoda. Leticia, roja de ira, sacó su celular y llamó a su banco. La respuesta fue clara: bloqueo voluntario de la titular. Mercedes no contestó llamadas ese día, ni al siguiente. De hecho, dejó el celular en modo silencio. Sabía lo que venía. Y no tenía prisa. Jorge fue el primero en llegar a su casa. Tocó la puerta con golpes suaves, casi avergonzados. «Ma, ¿estás bien?», preguntó desde afuera. «Mi tarjeta, algo pasó. No sé si es un error, pero necesito hablar contigo». Mercedes, desde adentro, lo escuchó. No abrió. No porque no lo amara, sino porque, por primera vez, quería ver si venían por ella, o por la ayuda. Horas más tarde llegó Gabriela. Traía en la mano un frasco de pastillas, y una expresión de mezcla entre enfado y preocupación. «¿Qué hiciste, mamá? No puedo pagar mis medicinas. Esto no se hace así. Pude haberme quedado sin tratamiento, ¿sabes?». Mercedes siguió en silencio. Sofía llegó al atardecer, con los ojos hinchados y la voz temblorosa. «Ma, no tengo con qué comprarle pañales a Mariana. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué así, de repente?». Y finalmente, Leticia, con su vestido elegante, su peinado perfecto, sus palabras afiladas. ¿Qué clase de madre hace esto en plena luna de miel de su hija? ¿Tú sabes el ridículo que pasé hoy? Esto es una venganza, ¿verdad? ¿Por lo de la boda? Mercedes abrió la puerta. Estaban los 4 allí. Como antes. Pero ahora, por motivos muy distintos. Los miró uno a uno. Con serenidad. Con la tristeza mansa de quien ha amado mucho y ha recibido poco. ¿Saben cuántos años estuve ahí?, dijo sin levantar la voz. Cubriendo, ayudando, sosteniendo. ¿Cuántas veces me pidieron y yo dije que sí? ¿Cuántas veces se quedaron sin nada? Y yo compartí lo mío. Nadie respondió. Y el día que más los necesité, cuando me humillaron frente a todos, ¿dónde estaban?, continuó. Ninguno se levantó. Ninguno me defendió. Ni una sola palabra. ¿Por qué? Porque no combinaba. Porque era un estorbo. Leticia bajó la mirada. Jorge apretó los labios. Gabriela se secó una lágrima. Sofía miró el suelo. No estoy haciendo esto por venganza. No busco castigo, dijo Mercedes, con la voz firme pero tranquila. Solo estoy diciendo, hasta aquí. Ya no puedo sostenerlos más. No porque no los ame, sino porque me estoy olvidando de amarme a mí. El silencio se hizo espeso.
Quiero vivir mis años con paz. Con dignidad. No como la cartera a la que acuden cuando todo falla. No como la sombra en sus fiestas. No más. Nadie supo qué decir. Mercedes respiró hondo. Pueden irse ya. Les deseo bien. Pero por favor, no vuelvan a tocar a mi puerta si lo único que buscan es dinero. Cerró la puerta sin prisa. Desde dentro, apoyó la espalda en la madera y cerró los ojos. No temblaba. No lloraba. Sentía algo nuevo, liberación. En el porche, los 4 hermanos se quedaron inmóviles. Por primera vez en años, sin saber qué hacer. Porque esta vez, mamá no los iba a rescatar. La decisión de Mercedes Zavala no tardó en hacer eco. En cuestión de días, el rumor de que había cerrado el grifo comenzó a recorrer el entorno familiar como pólvora. Las tías, los primos, las vecinas de toda la vida, todos tenían algo que decir. Algunos la criticaban con la voz baja pero el juicio alto. ¡Ay, doña Mercedes! Con lo buena que era, ¿qué necesidad había de cortar así? Otros, en cambio, la defendían desde la experiencia. Pues ya era hora. Esa señora les dio todo. Esos hijos están muy mal acostumbrados. Pero más allá del chisme, lo cierto era que los 4 hijos de Mercedes se encontraron, por primera vez en años, con algo desconocido, la obligación de valerse por sí mismos. Gabriela, enfermera de medio tiempo en una clínica particular, siempre había contado con la tarjeta de su madre para completar los gastos del mes. No era una mujer irresponsable, pero nunca aprendió a administrarse sin ayuda. Durante años asumió que su madre siempre estaría ahí. Y ahora que no lo estaba, todo se le vino encima. Una mañana, armada de valor y culpa, Gabriela tocó la puerta de su madre. Llevaba un pastel de 3 leches, el favorito de Mercedes, y una flor blanca recién cortada. Tocó con suavidad, como quien teme no ser bien recibida. Mercedes miró por la ventana, pero no abrió. No dijo nada. Gabriela, parada en la entrada, se sintió una niña otra vez. Mamá, sé que no buscas regalos. Solo quería verte, hablar. No vengo por dinero, dijo, como si el portón pudiera oírla. No hubo respuesta. Gabriela dejó el pastel sobre el escalón y la flor a un lado. Caminó de regreso con el alma encogida. Jorge, por su parte, fue más introspectivo. No tenía mucho para ofrecer. Siempre fue el más silencioso de los hermanos, el que se escabullía en los almuerzos, el que mandaba mensajes en vez de hacer llamadas. Después del cierre de las tarjetas, pasó una noche entera revolviendo una caja de recuerdos. Fotos, dibujos, cartas. En una de ellas, escrita con su puño y letra a los 9 años, le prometía a su mamá que algún día le regalaría una casa en la playa. Sintió un nudo en la garganta. Esa misma noche, escribió una carta. Le habló de su infancia, de cómo ella lo llevaba al parque los domingos, de cómo le curaba las rodillas raspadas con yodo y caricias. Le agradeció por haberle pagado la universidad, por haberlo levantado cuando no encontraba trabajo. Le pidió perdón. No mencionó la boda. Solo dijo, nunca me sentí más lejos de ti que ese día. Y me dolió más de lo que sabes. La dejó en el buzón sin firma. Mercedes la leyó. La dobló con cuidado. Y la guardó en su cajón. No respondió. Sofía fue la que más insistió. La menor, la que siempre buscaba aprobación. Durante años se apoyó en su madre para cubrir los gastos del supermercado, la ropa de sus hijos, incluso las fiestas escolares. Era madre soltera, y aunque trabajadora, se había acomodado demasiado a la ayuda constante. Pasó una tarde entera sentada en el muro de entrada de la casa de Mercedes. No dijo mucho. Solo estaba allí, esperando, en silencio, como si su presencia pudiera reparar lo que el egoísmo había dañado. Mercedes, desde adentro, tejía junto a la ventana. La vio, y cuando cayó la noche, se asomó solo para decirle: «Necesito espacio, Sofía». Sofía bajó la cabeza, entendió el mensaje, y se fue con pasos pesados. Lloró todo el camino a casa. Pero no insistió. Leticia, en cambio, vivía una tormenta que nadie imaginaba. La imagen de control, de éxito, de mujer que lo tiene todo, comenzó a desmoronarse desde la boda. Su esposo, un empresario exitoso y metódico, había comenzado a notar que algo no encajaba en las cuentas. Leticia había maquillado los gastos, ocultado tarjetas, fingido estabilidad.
Pero sin el respaldo invisible de su madre, las grietas se hicieron imposibles de ocultar. Una noche, tras una discusión, él le preguntó directamente: ¿estás usando el dinero de alguien más? Ella negó, claro, pero el temblor en sus manos la delataba. Avergonzada, Leticia comenzó a asistir a terapia por sugerencia de una amiga. No porque creyera necesitarlo, sino porque ya no sabía cómo sostener la fachada. Fue en la tercera sesión cuando la psicóloga le dijo algo que le sacudió el alma. ¿Y si lo que más te dolió de tu madre no fue que te negara dinero, sino que no te entregara el lugar que tú creías merecer? Leticia se quedó helada. Años enteros de enojo, de reproches, de competencia con sus hermanos. Todo por esa negativa, años atrás, cuando Mercedes se negó a entregarle todo el fondo familiar para su empresa. Lo vivió como una traición, como un castigo, como una declaración de preferencias. Pero ahora entendía que su madre no había hecho otra cosa más que poner un límite justo. Por primera vez, se sintió realmente sola. No por falta de dinero, sino por la distancia emocional que ella misma había cavado. Mientras tanto, en casa, Mercedes mantenía su rutina sin alterar el ritmo de sus días. Jardinería por la mañana, café con la vecina Elena por la tarde, lectura antes de dormir. No hablaba mucho del tema, pero por dentro, en su silencio más íntimo, extrañaba a sus hijos. No las tarjetas, no las demandas, los momentos sencillos, las charlas de cocina, los domingos de pan dulce, las carcajadas entre platos sucios. Pero sabía que ceder ahora era volver al mismo punto. Había recuperado algo que no podía volver a perder: el respeto por sí misma. Una tarde cualquiera, sin previo aviso, Jorge tocó la puerta. Esta vez no venía a pedir, ni a explicar. «Ma, solo quería saber si necesitas algo», dijo. «No dinero. Algo del súper, de la farmacia. ¿Te falta gas?» Mercedes lo miró, sorprendida. Luego negó con la cabeza. «Estoy bien. Pero gracias». Jorge asintió. No pidió entrar. Solo se fue. Esa noche, Mercedes lloró. No de tristeza. De alivio. Pasaron los días. Cada hijo procesó su duelo de manera distinta. Un duelo sin muerte, pero con pérdida. Porque habían perdido algo esencial: la presencia incondicional de su madre como recurso eterno. Fue entonces cuando Sofía, en una llamada con Gabriela, lanzó la idea. ¿Y si organizamos algo? No para comprarla, no para convencerla, para pedirle perdón. De verdad. Jorge se sumó sin pensarlo. Gabriela, con lágrimas en la voz, también. Leticia, al principio, dijo que no. Pero luego, en su próxima sesión de terapia, lo habló. Y supo que esa era la única manera de sanar. «Pero no quiero regalos ni cosas caras», dijo Sofía. «Cada uno tiene que decirle algo sincero. Nada de adornos. Una carta, unas palabras, lo que sea», agregó Jorge. «Pero real». Gabriela se ofreció a preparar el pastel favorito de Mercedes. Jorge limpiaría el jardín. Sofía decoraría con flores naturales. Leticia aún no sabía qué haría, pero dentro de su bolso ya guardaba un sobre. Y dentro de ese sobre, una carta que le costó días escribir. La mañana amaneció tibia, sin estridencias, como si la ciudad supiera que ese sábado no era cualquier sábado. Mercedes Zavala se levantó con la misma rutina de siempre: hervir agua para su café de olla, revisar las macetas que colgaban del pasillo y leer por unos minutos una vieja novela sin terminar. Sus movimientos eran lentos, no por edad, sino por el peso invisible de la decepción. Habían pasado semanas desde el incidente en la boda de Leticia, y aunque no hablaba de ello con nadie, cada noche repasaba la escena como una película silente que no la dejaba en paz. Del otro lado de la ciudad, los hermanos Zavala estaban reunidos en casa de Sofía. En el comedor, rodeados de papel craft, flores secas y una cafetera a medio usar, planificaban el acto más sincero que alguno de ellos había intentado en años: pedir perdón. Pero no con regalos, ni con promesas vacías, sino con verdad, con humildad y con una fiesta. «Esto no es una forma de comprar su cariño», dijo Gabriela, al borde de las lágrimas. «Es una forma de reconocer lo que hicimos, de asumir que la fallamos». Jorge asintió. Había sido quien más se resistió al principio, quizá por orgullo o por miedo. Pero había cambiado.
Los últimos meses lo obligaron a mirarse sin filtros. Preparó el jardín de Sofía como si fuera un santuario. Poda por aquí, banco por allá, luces tenues, sillas rescatadas del trastero familiar. Cada detalle contaba. Mercedes merecía algo real. Sofía se encargó de las flores. Siempre había sido la más observadora, la que sabía que a su madre no le gustaban los lujos, pero sí las cosas hechas con cariño. Preparó arreglos con lavanda, claveles blancos y ramitas de romero. Quería que, al entrar, Mercedes sintiera el aroma de su infancia. Esa infancia que, por egoísmo, ellos habían sepultado bajo la comodidad de las tarjetas. Leticia fue la última en sumarse. Había estado ausente por semanas, lidiando con su propio caos interno. La terapia le había abierto heridas que no sabía que existían. El orgullo se le resquebrajaba por momentos. Pero ahí estaba, de pie, con un sobre entre las manos. En su interior, una carta escrita con ayuda de su terapeuta. No era un discurso para conmover, sino un confesionario que le costó lágrimas, rabia y, finalmente, paz. Lucía, la vecina de Mercedes, jugó el papel clave. Se presentó esa tarde con una excusa cualquiera, una receta nueva de atole que quería compartir. Le pidió a Mercedes que la acompañara a una cafetería cercana, una escapada de abuelitas, le dijo entre risas. Mercedes aceptó, aunque con cierta renuencia. Lucía insistía demasiado, y eso la inquietaba. Pero necesitaba hablar con alguien. En el fondo, la soledad le estaba calando más de lo que quería admitir. Mientras las dos mujeres compartían un pan de elote y una charla suave, los hermanos trabajaban a contrarreloj. Acomodaban los últimos detalles. Pusieron en la mesa los platillos favoritos de Mercedes: sopa de fideo seco, panecillos de anís, ensalada de nopales con queso fresco. Gabriela colocó el pastel al centro, chocolate con cajeta, glaseado a mano, justo como su madre lo hacía en los cumpleaños. Cuando Mercedes regresó a casa, vio el portón abierto y las luces del jardín encendidas. Por un segundo pensó que alguien había entrado a robar. Se detuvo. Lucía, aún a su lado, le apretó la mano. «Confía», le dijo, con una sonrisa suave. Mercedes dio unos pasos, casi en cámara lenta. La vista de la pérgola iluminada, la mesa decorada, el olor a comida casera, la dejó sin aliento. Y entonces, vio a sus 4 hijos de pie, en fila. Cada uno con expresión humilde, con los ojos brillosos, como si cargaran en los hombros la misma culpa. El corazón de Mercedes se encogió. Pensó en irse. Pensó en gritar. Pero no hizo ninguna de las dos cosas. Solo respiró hondo y esperó. Gabriela fue la primera en hablar. «Mamá, no supimos decirte gracias. No supimos cuidarte. Y cuando más lo necesitaste, todos nos escondimos. Yo quiero pedirte perdón», dijo, y sus lágrimas le cortaron la voz. «Porque tú no nos diste tarjetas, tú nos diste la vida. Y la desperdiciamos». Jorge se acercó con una pequeña cajita. Adentro, un dibujo viejo, arrugado, hecho por él cuando tenía 7 años. Aparecían todos juntos en el parque, con Mercedes al centro. «Guardaste esto por décadas, y yo no fui capaz de levantarte la voz a Leticia esa noche. Me arrepiento todos los días, mamá. Todos». Sofía se acercó con un mantel en las manos. «¿Te acuerdas de este? Siempre lo ponías los domingos», dijo con una sonrisa temblorosa. «Solo quería decirte que, te extraño. Que si tú me lo permites, quiero volver a sentarme contigo, a escuchar tus historias, a ser tu hija, sin condiciones». Mercedes respiró hondo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su cuerpo seguía quieto. Leticia tardó en moverse. Caminó con el sobre entre las manos. Sus pasos eran torpes, como si pesaran toneladas. «No puedo improvisar esto», dijo. «Necesito leerlo». Y entonces abrió la carta. «Mam, Mercedes, durante años te juzgué. Pensé que no confiar en mí con el dinero era traición. Que al negarte a darme todo, me estabas quitando algo que me correspondía. Pero entendí que lo que más me molestaba no era el dinero, era no sentirme la favorita. El dinero fue mi excusa. El rencor, mi cárcel. Y tú solo eras una madre tratando de repartir justicia entre todos. Hoy te pido perdón. No por lo que pasó en la boda, ni por las tarjetas. Te pido perdón por cada llamada que no hice, por cada abrazo que negué,
por cada juicio sin escuchar tu versión. Te fallé. Pero si tú me dejas, quiero volver a llamarte, mamá. ¿Por qué lo eres? Y porque, aunque no lo merezca, aún te amo. Mercedes la miró largo rato. No había rabia. No había soberbia. Solo un abismo inmenso entre ambas, que con esas palabras, comenzó a llenarse. Entonces, dio un paso. Y otro. Hasta quedar frente a Leticia. La abrazó. La abrazó como solo una madre puede hacerlo, sin condiciones, sin preguntas, sin rencor. Y ese abrazo, largo, silencioso, lleno de lágrimas que ya no dolían, fue el principio de algo nuevo. Esa noche, Mercedes no pronunció discursos. No prometió nada. No ofreció volver al pasado. Pero, por primera vez, se permitió recibir. Recibir el perdón. Recibir el amor. Y sobre todo, recibir la paz. El aire matinal olía a gardenias. Mercedes, sentada en su sillón de mimbre, aún tenía el corazón latiendo suave, como si la fiesta sorpresa de sus hijos la hubiese envuelto en un abrazo que aún no se deshacía del todo. No necesitaba música ni flores ni discursos, pero los había tenido. Y sobre todo, había tenido algo más, sinceridad. Desde aquella noche, sus hijos se habían vuelto distintos. No perfectos, ni completamente transformados, pero sí más presentes, más reales. Jorge pasaba por su casa cada miércoles con pan dulce. Gabriela le enviaba mensajes de buenos días con emojis de girasoles. Sofía se aparecía sin avisar solo para verla regar sus plantas. Incluso Leticia, desde su postura siempre elegante, se tomaba el tiempo para llamarla y contarle pequeños avances de su terapia. Pero Mercedes, que no era ingenua, sabía que el verdadero cambio no estaba en lo que sus hijos hacían por ella, sino en lo que empezaban a hacer por sí mismos. Aún así, sintió que era momento de hablar con ellos. No como la madre que da, sino como la mujer que elige. Los invitó una tarde cualquiera. Nada especial. Solo ella, una olla de café recién colado, galletas de avena y la certeza de que algo tenía que decir. Cuando llegaron, la abrazaron con calidez. Se sentaron en el pequeño comedor con manteles de cuadros y flores secas. Nadie sabía bien por qué los había convocado, pero había en el ambiente una expectación silenciosa. Mercedes los miró a los ojos, uno por uno, como cuando eran niños y se portaban mal y ella los sentaba a escuchar. No los traje para reprocharles nada, comenzó, con voz serena pero firme. Al contrario, esta vez, quiero darles las gracias. Los cuatro se miraron, sorprendidos. Gracias por la fiesta, por las palabras, por haber tenido el valor de reconocer. Pero sobre todo, gracias por haber entendido que yo ya no puedo ser la que sostiene. El silencio se extendió, pero nadie interrumpió. Yo no los ayudé por obligación, continuó. Lo hice por amor. Pero ese amor, con el tiempo, se volvió dependencia. Y eso, ya no nos sirve. No a ustedes. Ni a mí. Tomó aire. Sus manos no temblaban. Es momento de que cada quien construya su camino. No con mis tarjetas, sino con sus propios pies. La frase quedó flotando como una advertencia, pero sonaba más a promesa que a castigo. Para su sorpresa, nadie protestó. Gabriela asintió lentamente. Mamá, yo ya lo entendí. Conseguí un turno extra en el hospital. No es fácil, pero me hace bien sentir que soy capaz. Yo también estoy haciendo ajustes, dijo Jorge, con voz grave. Me mudé a un lugar más pequeño. No es lo mismo, pero es mío. Me hace sentir hombre, no niño grande. Yo, intervino Sofía, con una media sonrisa, estoy aprendiendo a organizarme. Antes me asustaba ver los números, ahora hasta me animo a usar una app de presupuesto. Imagínate. Mercedes sonrió, con una ternura que nacía del orgullo. Faltaba Leticia. Todos voltearon hacia ella. La mujer de rostro elegante, uñas pulidas y mirada fuerte, bajó los ojos. Tomó su taza de café entre las manos, la giró lentamente, y habló. Yo aún estoy en proceso. Sigo en terapia. Pero algo que entendí, es que toda mi vida creí que tú me debías algo. Y me equivoqué. No me debías nada, mamá. Y sin embargo, me diste más de lo que merecía. No vuelvas a darme nada que no te nazca. Yo, quiero merecerlo. Mercedes se acercó y tomó su mano. No dijo nada. Solo apretó con fuerza. El gesto bastó.
Ese día no hubo más palabras solemnes. Solo risas, anécdotas viejas y galletas que se acabaron demasiado pronto. Y cuando se fueron, Mercedes sintió que algo dentro de ella se acomodaba. Ya no estaba sosteniendo. Estaba caminando a la par. Las semanas siguientes fueron distintas. No perfectas, pero sí honestas. Sus hijos seguían visitándola, pero no para pedir. Venían a compartir, a contarle sus avances, a mostrarle cómo creaban su independencia, paso a paso. Mercedes se sentía más liviana. Había recuperado su casa, su espacio, su silencio. Pero también había ganado algo que durante años pensó que ya no le tocaba: respeto. Una tarde, mientras acomodaba su alacena, escuchó a su vecina Elena golpear la puerta con suavidad. ¿Tienes café?, preguntó con una sonrisa pícara. ¿Y cuándo no, mujer?, respondió Mercedes, dejando todo para atenderla. Se sentaron en el patio trasero, bajo la sombra del viejo naranjo. Hacía años que compartían confidencias, pero esa tarde, Mercedes se atrevió a contarle algo que guardaba desde hace tiempo. ¿Sabes? Siempre quise viajar. No lejos, solo conocer otros cielos. Pero entre hijos, gastos, rutinas, me fui olvidando. Elena la miró con atención. ¿Y por qué no lo haces ahora? Mercedes se quedó en silencio. Era una pregunta simple, pero le tocó el alma. Porque nunca pensé que me estaba permitido, respondió, con un suspiro. Elena tomó su mano. Pues yo te doy permiso. Y me apunto. Ambas se rieron, pero la idea quedó sembrada. Esa noche, Mercedes abrió una libreta vieja donde alguna vez anotó recetas. En la última página, escribió con tinta azul: proyecto, viaje, destino, donde el alma sonría. Cerró la libreta con una sonrisa. Ya no era la mujer que esperaba. Era la mujer que decidía. Y al día siguiente, empezó a buscar pasajes. Antes de emprender cualquier rumbo, Mercedes quiso dejar algunas cosas claras en su casa. Ordenó sus papeles. Acomodó sus cuentas. Llamó a cada uno de sus hijos, no para pedirles ayuda, sino para darles su bendición. Les habló del viaje, sin dramatismo ni misterio. No me voy para escapar. Me voy para empezar, les dijo. Todos la apoyaron. Jorge la abrazó más fuerte que nunca. Gabriela le ofreció prestarle una cámara. Sofía lloró, como siempre. ¿Y Leticia? Leticia le regaló una bufanda tejida con sus propias manos. Mercedes la tocó, emocionada. Era la primera vez que Leticia le daba algo sin etiquetas, sin precio, sin competencia. Solo amor. Mercedes frente al espejo, cierra su maleta con ropa cómoda, sus lentes de lectura, una libreta nueva, y esa bufanda que ahora era su amuleto. Se miró, sin miedo. Y por primera vez, vio a una mujer que no se debía a nadie más que a sí misma. Ahora sí, murmuró. El amor no se paga con tarjetas, pero la libertad se celebra con cada paso. Y así, con una sonrisa tranquila, Mercedes bajó las escaleras, lista para encontrarse con el mundo. El avión tocó tierra en Lisboa una mañana fresca de primavera. Mercedes y Elena, con sus maletas pequeñas y sus ojos grandes de emoción, descendieron por la escalerilla como si descendieran de un sueño. Para ambas, era la primera vez en Europa. Y para Mercedes, era también la primera vez que viajaba sin un propósito ajeno. No iba a cuidar a nadie. No iba a visitar a ningún hijo. No iba por compromiso. Esta vez, viajaba por ella. ¿Te diste cuenta?, dijo Elena, ajustando su sombrero de ala ancha. Somos dos señoras sin rumbo, y libres. Mercedes sonrió. Su rostro, arrugado por los años y por las preocupaciones acumuladas, parecía ahora suavizado por una brisa interior. Caminaban despacio, sin prisa, como si saborearan cada paso. El cielo estaba limpio y la ciudad, silenciosa a esa hora, les dio la bienvenida con el aroma del pan recién horneado. El hotel era sencillo pero encantador, con balcones floreados y suelos de madera que crujían al andar. Mercedes se sentó en la cama, miró a través de la ventana y, por primera vez en mucho tiempo, no pensó en sus hijos, ni en facturas, ni en llamadas pendientes. Solo pensó en ella. Durante los siguientes días, caminaron por los adoquines del barrio de Alfama, tomaron café fuerte en pequeñas terrazas, se perdieron entre puestos de libros antiguos y subieron colinas riendo como dos niñas escapadas de casa. Visitaron museos,
Probaron bacalao a la nata y brindaron con vino verde. Cada experiencia era una pequeña victoria contra todo lo que les habían hecho creer sobre la vejez. Nos dijeron que después de los 70 solo venían los chequeos médicos y los rosarios, bromeó Mercedes una noche. Y míranos ahora, Elena. Con dolor en los pies, sí, pero con el alma bailando. En el quinto día, mientras merendaban en una terraza con vista al río Tajo, Mercedes recibió una videollamada. Al principio dudó si contestar. Pero cuando vio los rostros de sus hijos aparecer uno por uno en la pantalla, no pudo contener las lágrimas. «Mamá», dijo Gabriela, desde su sala. «Solo queríamos saludarte y decirte que te amamos». «¿Y que te extrañamos?», agregó Jorge, con un tono humilde. «¿Dónde están ahora?», preguntó Sofía, curiosa. «Lisboa», respondió Mercedes con una sonrisa que abarcaba el continente entero. En la pantalla, apareció Santiago, el nieto de Gabriela, sosteniendo un dibujo, una abuela, una señora con lentes y un avión sobrevolando el océano. «Esa eres tú, abuela», dijo el niño. «Y esa es tu amiga. Y están viajando por el mundo». Mercedes apretó los labios, conteniendo el llanto. Elena le pasó un pañuelo con complicidad. «Gracias por este momento», dijo Mercedes. «No saben lo que significa para mí. Queríamos que supieras que estamos bien», añadió Leticia, desde su oficina. «No perfectos, pero intentando hacerlo mejor». Mercedes asintió. Y sin rencores, sin discursos, sin necesidad de recordar el pasado, los bendijo con una sola mirada. A veces, lo más sanador no es hablar. Es simplemente estar. Tras colgar, Mercedes se quedó mirando la pantalla apagada. «¿Estás bien?», le preguntó Elena. «Sí, es solo que por muchos años pensé que tenía que dar para que no me olvidaran, que si dejaba de sostenerlos, dejarían de amarme. Y hoy, por fin, entiendo que no es así». Aquella noche, en la libreta de viaje que llevaba en su bolso, escribió con tinta azul: «Ya no soy la que da para no quedarse sola. Ahora me doy a mí, para no perderme nunca más». Elena, sentada a su lado, la miró de reojo. «¿Qué escribes?». «Un mantre. Uno nuevo. Para no olvidar quién soy». «Pues escríbelo en grande», dijo Elena, guiñándole el ojo. «Que a esta edad, ya no estamos para esconder lo que aprendimos». Después de Portugal, siguieron a Sevilla. Se alojaron en una pensión cerca de la catedral, donde los balcones daban a patios floridos y los amaneceres olían a jazmín. Mercedes descubrió su amor por el flamenco, por la arquitectura morisca y por los pequeños gestos de gentileza de desconocidos. En Lima, Perú, visitaron mercados de artesanías, probaron ceviche con ají y caminaron por el malecón al atardecer. Un joven artista callejero les pidió tomarse una foto, diciendo que ellas irradiaban algo especial. «¿Qué irradiamos?», preguntó Mercedes. «Libertad», respondió él. Y tal vez tenía razón. Porque en ese viaje, más que ver lugares, Mercedes se estaba reencontrando consigo misma. Con la mujer que alguna vez soñó con conocer el mundo. Con la joven que amaba pintar pero dejó los pinceles por cambiar pañales. Con la esposa que guardaba recetas en servilletas y cartas en cajitas de lata. Con la madre que se diluyó tanto en dar, que casi se olvida de sí. En cada ciudad, Mercedes dejaba un pequeño recuerdo, una flor prensada, una postal escrita a mano, un pensamiento anotado en su libreta. Sentía que estaba sembrando pedacitos de su nueva identidad por el mundo. Una tarde, sentadas frente al mar en Cascais, con el cielo teñido de naranja y el viento jugando con sus canas, Elena alzó su copa de vino blanco. «¿Brindamos? ¿Por qué?». «Por todo lo que dejamos atrás, y por todo lo que aún podemos vivir». Mercedes levantó la copa. «Por nosotras. Porque aún estamos a tiempo. Porque el mundo sí tiene espacio para nosotras». Y bebieron despacio, mirando el horizonte, mientras el sol se hundía como una promesa cumplida. Aquella noche, Mercedes escribió una última frase en su libreta. «Gracias, vida, por este segundo acto. No quiero ser eterna, solo quiero ser auténtica». La historia de Mercedes Zavala no termina con un regreso, ni con una resolución final. Porque algunas mujeres no necesitan regresar, sino descubrir que el mundo también les pertenece. Y así, con una maleta ligera y el corazón lleno, Mercedes siguió viajando. Porque a los 75, por fin,
Entendió que su lugar no estaba en sostener a todos, sino en sostenerse a sí misma. A veces, la vida espera en silencio a que una mujer decida elegirse. Mercedes Zavala pasó décadas cuidando, dando, sosteniendo, creyendo que el amor se demostraba vaciándose por los demás. Pero fue en el momento en que se puso de pie por sí misma, cuando realmente floreció. Esta historia nos recuerda que nunca es tarde para recuperar lo perdido, sanar lo dañado y vivir lo que quedó pendiente. Porque el amor no se compra con sacrificios eternos. Se cultiva con dignidad, con límites, y con una verdad simple pero poderosa. Una mujer que se honra a sí misma, enseña al mundo cómo debe ser amada. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. ¡Hasta luego!